Bueno, buenas noches, estudiantes. En la continuidad de lo que venimos tratando de hacer para optimizar el funcionamiento de nuestra aula Edmodo, voy a grabar una clase en la que me voy a referir fundamentalmente al texto que ustedes tienen en el dossier bibliográfico de la unidad número 1, que habla de administrar y democratizar la educación, una relación posible. El texto, como ustedes saben, es de Mariana Alonso Bra, una autora sobre la que después vamos a seguir trabajando. Particularmente vamos a leer y a estudiar la mirada de la relación entre política y administración en nuevos tiempos y fundamentalmente trabajar la articulación burocrática y posburocrática que ella menciona ahí. Pero lo que quiero destacar de por qué esta autora integra la bibliografía de la unidad número 1 tiene que ver con la particular mirada que sobre la relación entre política y administración tiene ella y su equipo. La profesora Mariana Alonso Bra es la profesora responsable de la asignatura Administración de la Educación en la carrera Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires y como ustedes saben, siempre en la búsqueda de mejorar digamos, y actualizar la bibliografía de la cátedra, he accedido a una serie de documentos, muchos de los cuales son resultados de investigaciones en el campo que escasean en nuestra región y particularmente escasean en nuestra universidad sobre el campo, este campo nuevo y multidisciplinario de la administración educativa. Lo que vamos a analizar es otra perspectiva de la relación entre política y administración y la relación que este vínculo, estos dos conceptos tienen con procesos democratizadores de la educación o procesos democratizadores del funcionamiento de las escuelas, fundamentalmente, o de proyectos políticos pedagógicos, como dicen las autoras. Ellas se van a preguntar por qué es una relación posible a partir de pensar lo administrativo desde otro punto de vista y de cuestionar, digamos, la mirada lineal de la relación entre la política como espacio de la decisión y la definición de las metas y objetivos y la administración, por otro lado, como el espacio meramente de la implementación o ejecución de esos fines o metas. Van a superar eso planteando que la administración educativa también de algún modo hace política o construye educación, porque la administración es algo más que disponer de los medios para ejecutar lo que define la política. ¿Por qué es algo más? Porque la administración de algún modo también recrea esa política en nuevos términos. Y lo educativo emerge de otra manera precisamente en las prácticas. Y puntualmente sobre esta cuestión hay que volver un poco a una mirada del objeto educación, epistemológicamente hablando, en la medida en que lo educativo, lo que nosotros hacemos, nuestro objeto de educación, es un objeto abierto que se va construyendo en la práctica. ¿Sí? Cada una de las disciplinas que nosotros estudiamos en las ciencias de la educación podríamos decir que toma a ese objeto abierto educativo que llamamos educación desde un particular punto de vista. Nuestro campo, organización y administración, es un campo multidisciplinario también en ese sentido. Pero, digamos, esta es la idea que se vincula a esta afirmación de que lo educativo se define en las prácticas. Y por otro lado también, algo que van a plantear las autoras a lo largo del texto es que cada política conlleva una concepción de administración. Por eso es difícil separar, distinguir o escindir política y administración desde el punto de vista de las autoras. Hay que volver un poco a historizar el origen de esta antítesis, que es la antítesis con la que nos hemos formado o con la que tradicionalmente la organización de la administración escolar formó a los maestros, a los profesores, a quienes se dedican al trabajo educativo. Y parte de esa antítesis tiene que ver fundamentalmente con la mirada que sobre el Estado y la política se tuvo.
Desde un punto de vista del Estado liberal, el Estado nace de alguna manera para el bienestar general, nace imparcial, nace con una posición neutral y esa mirada de alguna manera lleva a negar la condición de construcción contingente que tuvo el Estado. Es decir, el Estado es claramente resultado de un proceso social y político que no estuvo exento de conflictos y es justamente esta condición muy importante la que aparece velada detrás de esta consigna o esta afirmación tan fuerte con la que se nos ha explicado, podríamos decir, el origen del Estado-Nación liberal, tanto en Europa como en América Latina. En el caso de América Latina, recordemos cuestiones de política educativa, este proceso además tiene una característica particular. Nace como un Estado oligárquico liberal con características bien definidas respecto de cómo se concibió el orden social en la Argentina de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, podríamos decir que las autoras relacionan esta antítesis entre política y administración en parte por la concepción que nos legó el aparato burocrático del Estado. En definitiva, entonces, en este texto o estudiando este texto, nosotros deberíamos poder distinguir claramente qué mirada tienen las autoras de administración educativa, qué relación hacen entre administración educativa y política y en qué medida ambos conceptos se relacionan con la democratización y, en todo caso, cómo es posible democratizar la educación. Para iniciar también, algo que siempre indico cuando leen, cuando estudian, es que lean todo, no solo que referencien la bibliografía sobre la que se basan los textos que estudiamos, sino que además también chequeen y revisen las notas al pie, que siempre traen información adicional muy sustanciosa para considerar. Justamente en una nota al pie, y quiero, digamos, plantearlo acá de entrada, las autoras, digamos, afirman que hablan de administración y gestión como si fueran sinónimos, pero reconocen que tienen significados, ¿sí? Administración y gestión y relaciones controversiales. Es decir, ellas están advirtiendo que si bien en el texto pueden aparecer como sinónimos, reconocen que ambos conceptos son diferentes, tengan en cuenta lo que venimos viendo de García, Manzioni y Zelaya, son diferentes y tienen relaciones controversiales, ¿sí? Lo administrativo y lo de gestión. Bueno, ¿cuáles son las razones o los motivos que exponen las autoras respecto de, digamos, por qué lo administrativo nunca se vio de una manera activa o no se tuvo una visión activa de lo administrativo como sí se tuvo del Estado en esta relación o de la política? Y van a plantear que tradicionalmente lo administrativo nunca se asoció con una visión activa que pueda contribuir a un proceso de democratización pedagógica por tres motivos. Vamos a analizar separadamente cada uno de esos tres motivos. En primer lugar, porque la administración, vuelvo a lo que decíamos recién, fue vista siempre como una actividad condicionada, ¿sí?, a definiciones ajenas. La administración siempre fue un medio al servicio de un fin. Esto va a aparecer mucho en el texto. La administración vista como un medio al servicio de un fin. Era el fin el que le otorgaba significado a la administración. ¿Sí? Entonces, toda esta idea de, digamos, de mirada neutra sobre la disposición de los recursos materiales, de los recursos humanos, del equipamiento, la infraestructura, de materiales didácticos, en general siempre fue visto como esto que están planteando, un medio al servicio de un fin. El fin siempre le otorgaba sentido al administrativo. Y ahí, digamos, es necesario plantear también que esta visión de lo administrativo como medio es una visión, digamos, que se asienta fundamentalmente en nuestro
en la organización de nuestro sistema educativo se asienta en las leyes, en las normas. Se asienta, digamos, tiene fundamentos jurídicos, podríamos decir de alguna manera. ¿Cuál es el fin de la administración educativa? Está en la Ley de Educación Nacional. ¿Quién determina los fines de la administración educativa? Se infieren de esa relación o de ese posicionamiento que el Estado asume en materia de política educativa. ¿A qué objetivos responde la administración educativa? Se entienden que también van de la mano de las definiciones o de lo que en la ley vemos como principios de política educativa. En educación, la administración de lo público, estamos hablando de administración pública, siempre tiene un fin jurídico y en este caso será cumplir con la Ley de Educación Nacional, la 26.206, sancionada en el año 2006. ¿Sí? Entonces, sobre la administración pensemos en general, o la administración educativa, pero la administración pública en general se rige así, hay cosas escritas, hay fundamentos normativos e incluso procedimientos técnicos definidos por las normativas que asegurarían, en principio, que las cosas se desarrollen sin ningún tipo de conflicto de intereses, podríamos decir. Después vamos a ver que esto no es tan así en la administración pública en general y en la administración educativa en particular, pero se salva esta situación en principio planteándola desde esta perspectiva. ¿Cuál es el segundo motivo? ¿Sí? Vayan repasando bien lo que venimos diciendo. Que la administración sea considerada un medio hace que desaparezcan los sujetos, tanto individuales como colectivos. Tanto individuales como colectivos, con sus intereses y sentidos específicos. Esto significa que la administración se transforma en una práctica de reducción de la arbitrariedad subjetiva. ¿Qué significa esto de la arbitrariedad subjetiva? Se supone que lo administrativo nunca considera a los destinatarios de eso que debe hacerse, y al no considerarlos hace que desaparezcan, digamos, esos destinatarios, y eso de alguna manera es presentado como algo positivo porque se presenta como, digamos, desprovisto de intereses personales, desprovisto de conflicto de intereses. A eso le podemos llamar de alguna manera pensar la administración como una reducción de la arbitrariedad subjetiva. Es, digamos, ejemplificando esto, plantear, digamos, que las cosas se administran de determinada manera porque lo dice el manual de procedimientos, podríamos decir, y digamos, sin atender ningún tipo de contingencia. Se hacen como determinan las normas y punto. Y además, por otro lado, atrás de esta afirmación está la idea de que es correcto y que eso disminuye cualquier arbitrariedad posible en la relación entre quienes toman las decisiones políticas y quienes deben ejecutarlas o llevarlas a la práctica o generar las condiciones para que esos fines políticos sean realmente viables y posibles. Aquí voy a hacer un breve corte para poder enchufar otra vez la computadora porque veo que después de tantas, digamos, arreglos y previsiones técnicas me voy a quedar sin batería. 5 segundos. Bien, es posible que el concepto de arbitrariedad subjetiva genere algún tipo de dificultad para ustedes, pero en todo caso lo podremos discutir seguramente en nuestra clase del día 3 de mayo, razón por la cual les pido que se enfoquen bien en eso si ustedes consideran que es necesario revisar más detenidamente esta idea, ¿sí?
Pero entonces, tenemos un primer motivo de por qué no hay una mirada, una visión activa de lo administrativo, que está vinculado a esta idea de la administración como medio, al servicio de un fin. Un segundo motivo que hace desaparecer a los sujetos, ¿sí?, como destinatarios de lo administrativo. Y aparece esta idea de la administración como una práctica de reducción de la arbitrariedad subjetiva, ¿sí? Arbitrariedad subjetiva que habría que analizar. En general, en la burocracia, por ejemplo, en las visiones burocráticas, el hecho de que sea, digamos, de que todos los procedimientos estén preestablecidos es un ejemplo de reducción de esta arbitrariedad subjetiva. Y hay un tercer motivo que las autoras plantean más bien del orden epistemológico y que la plantean en términos de que sigue vigente esa decisión, ¿sí?, esa separación entre los aspectos administrativos por un lado y los políticos pedagógicos por el otro. Es decir, ellas plantean claramente también que esta escisión lo que hace es omitir, ¿sí?, es velar esta idea de que los medios también son fines, ¿sí? Y esto, piénsenlo más detenidamente, efectivamente es así. No debería dar lo mismo, menos en materia educativa, pensar que todos los medios sirven para cumplimentar determinados fines políticos. Es en función de las condiciones que establecen los fines, que define en este caso la política, el momento en que habrá que revisar cuáles son los medios más idóneos, más competentes, más efectivos para esos fines que se han determinado. Entonces, las autoras dicen algo que es también muy cierto: los medios también son fines, es decir, el modo en el que yo implemento una determinada política educativa también es importante, no puedo dejar de considerarlo en este proceso, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí?, hablando de medios y fines, ¿qué fin persigue una política educativa que propone la compra de millones de computadoras para los estudiantes de la escuela secundaria? ¿Sí? Vamos a hablar aquí de la política educativa generada en el país que se llamó el programa Conectar Igualdad. Ahí hay una decisión política de un determinado gobierno que requirió un proceso amplio de definiciones, no solo políticas, sino también administrativas, que arrancan desde el circuito administrativo que se generó para hacer la compra de más de 3 millones de computadoras, pasando por la definición de que las computadoras no iban a ir ni al nivel inicial ni al nivel primario, sino que iban a ser destinados a los estudiantes de la escuela secundaria. Y a partir de ahí toda una serie de mecanismos administrativos y técnicos para hacer viable, para generar lo que llamamos viabilidad política de ese fin educativo. Entonces, yo comparto esta idea de que los medios son fines. Y afirmar esto significa plantear también que el medio también es político. Es decir, los fines no son solo políticos, los medios también lo son. Por eso hay que pensar muy bien cómo se administran esas decisiones políticas, cómo se administra, por ejemplo, esta decisión política de Conectar Igualdad, qué impacto social y pedagógico tuvo, por ejemplo, en las aulas esta definición, cómo llegaron muchas veces el medio, ¿sí?, que no lleguen las computadoras, por ejemplo, que los circuitos sean lentos, que la distribución de las computadoras no sea todo lo idónea que era necesario para llegar a los lugares más alejados de los centros urbanos. Todo eso, ¿sí?, termina siendo un obstáculo para generar la viabilidad política de lo que antes se definió y sobre lo cual a lo mejor todo el mundo estaría de acuerdo. ¿Quién podría oponerse a una política democratizadora de la educación? Claramente, una política de inclusión social que acorta la brecha digital, ¿sí?, entre los jóvenes, como fue Conectar Igualdad, ¿sí? Entonces, por eso es importante pensar que los medios no es algo, bueno, se hace de esta manera o se hace de la otra,
y se cumple el fin de todas maneras. No, hay medios que, siendo políticos, terminan siendo un obstáculo para los fines. La administración educativa, entonces, dicen las autoras, siguiendo el razonamiento expuesto, la administración es pensada como un ámbito relativamente homogéneo, opaco y técnico. Así se ha pensado la administración siempre, ¿sí? Como que la administración no tendría en principio nada que ver en la generación de obstáculos para los fines. Se ha pensado en la administración como un espacio sin sujetos o al servicio de cualquier política educativa. Sí, piensen que en la práctica esto no es así, no se puede presentar de ninguna manera de manera lineal. Y que en principio solo debe implementar lo que le fija la política y proveer los medios adecuados según los fines políticos. Esta fue la idea central de la administración e incluso en algún punto es probable que prevalezca todavía esa idea de la administración educativa. Yo les decía en algunas de las primeras clases también que ustedes podrían sondear a sus compañeros de la carrera de la licenciatura en administración respecto a qué idea tienen de lo administrativo, y lo más probable es que se encuentren con estudiantes que repliquen esta idea, ¿sí?, opaca, homogénea y técnica de administración. Si quieren, hagan la prueba, busquen estudiantes de administración y pregúntenle cuál es la concepción de administración con la que están siendo formados ellos en la universidad. Y probablemente remitan a algunas de estas cuestiones que yo estoy planteando aquí. Nosotros desde lo educativo estamos planteando una mirada más móvil, más flexible, más política, si se quiere, de la administración. Entonces, ¿cuál es la postura de la autora? ¿Por qué insistimos en esta lectura? Bueno, en principio yo quiero instalar en los estudiantes esta idea de lo administrativo, ¿sí? La implementación de una política pública es parte constitutiva de la misma. No se puede separar el proceso, medios por un lado y fines por el otro. Esta es una idea central del texto, chicos, y me gustaría, aunque suene reiterativa, que esto se fijara así, de esta manera, que esto se pudiera discutir así. Digamos, medio destinado a la administración y fines, lo que define la política es como siempre nos han presentado las cosas. Acá las autoras van a plantear que esta decisión no es posible, ¿sí? Y van a dar una definición que puede resultar compleja de discutir, pero que en todo caso hay que discutirla desmenuzándola. La propuesta que hago es separen los términos de esta definición para ver si se pueden conceptualizar cada uno de ellos por separado. Dice, como práctica, la administración es una práctica, ¿sí? La administración es una práctica. Es un proceso no lineal de definición y agregación conflictiva. Es un proceso no lineal, ¿sí? Sino, esa es la primera idea. No hay acá, digamos, un único modo posible y dogmático de llevar adelante una serie de acciones con vistas a cumplir los fines que fija la política, sino todo lo contrario. El proceso de, digamos, de administrar es un proceso que se va definiendo y que se va agregando conflictivamente, es decir, en el proceso de implementación pueden llegar a surgir diferentes dificultades. Volvamos, por ejemplo, al ejemplo de Conectar Igualdad. Hubo que definir tomar una serie de decisiones muy importantes. La administración también toma decisiones políticas de algún modo. Hay que decidir cómo hacer los circuitos, cómo hacerlos más eficientes, más coherentes con la realidad de extensión territorial, por ejemplo, del país, cómo hacer para llegar con la computadora a un pueblo de La Puna, jujeña,
de la misma manera que llegar con la computadora a la ciudad más austral de la Argentina, que puede ser Río Grande o Ushuaia, cómo llegar con esa computadora a un colegio que está perdido en la montaña, en la cordillera, de la misma manera que llegar a un colegio que está en la pampa húmeda o en las zonas rurales, digamos. Supongo yo que algunos de ustedes habrán visto que en ese momento había como una política comunicacional del gobierno que mostraba el involucramiento de las familias, cómo las computadoras eran llevadas de la casa, digamos, de la escuela a la casa de las familias, cómo llegaban a las distintas localidades un camión, se distribuían las computadoras, se hacían actos públicos, en fin. Hay toda una serie de comunicación de la política que forma parte de este proceso de definición y agregación conflictiva, podríamos decir. Implicado, dice, continúa la definición, en la materialización de la política educativa en ámbitos y con sujetos particulares. En definitiva, es una definición compleja de administración, pero que da cuenta de la imposibilidad de distinguir medio, ¿sí?, de fines. La política, desde el punto de vista de las autoras, se continúa de alguna manera en esos ámbitos y sujetos sobre los que interviene la administración. La política es la que define el sentido, ¿sí?, la dirección, las consecuencias de esa administración. Esta controversia, entonces, entre política y administración es una controversia que reconoce una tradición histórica, que ya la mencionamos, que reconoce que es importante distinguir el significado de ambos conceptos, que es importante distinguir en la práctica política el sentido de ambos ámbitos, el ámbito de la política y el ámbito de la administración, y las posibilidades y responsabilidades que cada ámbito tiene. ¿Cómo se materializa esos ámbitos en la definición de un determinado proyecto político? Las autoras van a dar cuenta de manera bastante extensa y, digamos, y minuciosa acerca de cómo estos ámbitos políticos y administrativos se articulan en la, digamos, realización de una política educativa concreta, que es la extensión de la jornada escolar o, digamos, el proyecto de tiempo completo o jornada completa. Hay mucho material sobre eso. Ellas hacen una serie de preguntas y de interrogantes muy interesantes que distinguen, por un lado, digamos, cómo trabajar con esto si la mirada sobre lo administrativo continúa siendo simplemente lo administrativo como un medio. Y por otro lado, que es lo más jugoso, la mirada de lo administrativo como, digamos, un modo de crear educación. Eso es muy interesante. Pensar que lo administrativo también contribuye a crear educación y, en consecuencia, una cosa va de la mano de la otra, genera condiciones de democratización de la educación, que es en definitiva, digamos, el propósito central de todo el artículo que desarrolla Alonso Bra. Cómo pensar estrategias que lleven a la democratización de lo educativo y que articulen ambos ámbitos, el de la política y el de la administración. Van a plantear también ellas en esta controversia que los sujetos digamos, que una de las razones también por las cuales ha primado esta distinción es que nunca fueron reconocidos como tales, nunca fueron reconocidos como sujetos, los sujetos de la administración. Reconocerlos como sujetos significa pensar que los sujetos tienen intereses específicos, que son activos, que toman posición, ¿sí? Los sujetos destinatarios de la política Conectar Igualdad claramente son los miles y miles de estudiantes secundarios de todo el país que se vieron beneficiados con esta política, que fueron los destinatarios principales, pero a los cuales no se podía tomar bajo ningún concepto de manera homogénea, porque
digamos, la definición de esta política requería pensar muchas cosas a la vez, muchas cosas simultáneamente seguramente. No es lo mismo vivir la juventud en La Rioja que vivirla en Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz. De ninguna manera un joven santiagueño que vive en La Banda, en Santiago del Estero, vive su juventud de la misma manera que uno que transcurre sus días en la Plaza Pagano del Bolsón. Y eso, una política educativa nacional, son condiciones, digamos, que debe pensar, condiciones que debe fijar. Cómo generar, digamos, los circuitos de manera tal que llegue a todos estos destinatarios, pero que además llegue de un modo que respete el contexto local y regional en el que estas juventudes transitan su vida. Entonces, hay que pensar, incluso, por ejemplo, que pasó en Conectar Igualdad, que antes de llevar las computadoras era necesario generar las condiciones de viabilidad técnica, como por ejemplo que las escuelas tuvieran acceso a un servidor de internet. Ha pasado que las computadoras llegaban a las escuelas y las escuelas no tenían luz, no tenían internet. Razón por la cual la política fracasa porque quienes debieron haber pensado las condiciones de viabilidad no lo hicieron, digamos, como debían haberlo hecho. Por eso los sujetos, la administración tiene la responsabilidad de mirar a los sujetos desde una mirada más integral. Sujetos con intereses, reitero, específicos, activos, con tomas de posición, ¿sí? Todos los jóvenes que recibieron las computadoras tomaron de una u otra manera el acceso a ese bien material que para muchos fue la única computadora en la vida a la que pudieron tener acceso. ¿Por qué? Porque entre otras cosas hubo una definición política muy importante, que es que esta política fue universal, no fue una política focalizada. No se pensó en una computadora para los chicos pobres, para los chicos que no pudieran comprarla. Se pensó en una computadora que pudiera llegar a todos, que generara una condición en principio, si se quiere, de igualdad formal en la escuela, porque después habría que discutir un poco más, digamos, cómo trabajar en realidad en términos verdaderamente inclusivos y de igualdad social entre los jóvenes al interior de la escuela. Pero en principio podríamos decir que al llegarles a todos se genera una condición de igualdad formal que es muy importante también en el desarrollo de los fines de la política educativa. Entonces, cuando la administración no tiene en cuenta los sujetos ni sus intereses particulares, plantean las autoras que los sujetos no pueden ser pensados tampoco como agentes de un proceso de democratización. Es decir, si yo no tengo en cuenta las condiciones reales de los destinatarios de la política, no puedo incluirlos ni pensarlos como formando parte de un proceso de democratización. Eso en realidad hace que no se pueda pensar la relación entre administrar y democratizar, ¿sí? La administración educativa, van a plantear ellas, es un objeto complejo, porque la administración es a la vez un objeto de estudio y un objeto de intervención, que incluye varios tipos de tareas, ¿no? En primer lugar, la administración incluye ver qué tipo de actividad y decisiones se desarrollan o desarrollan los responsables de las áreas de planeamiento. Ustedes piensen dónde se ubican dentro de la organización del sistema educativo los decisores políticos, quienes definen las políticas y dónde se ubican los equipos técnicos, los administradores, ¿sí?, que todo sistema educativo tiene dentro de su staff, podríamos decir. Dentro de su organigrama están, lo hablábamos en la clase anterior, están quienes ocupan los cargos políticos, quienes toman las decisiones, quienes definen las acciones a seguir. Si quieren, tomamos una definición de política educativa, están quienes le dan dirección y gobernabilidad al sistema educativo, pero también están, en ese mismo esquema,
los administradores, los técnicos, ¿sí? Los equipos técnicos, como les llamamos nosotros, que también forman parte de ese cuadro administrativo, burocrático que en este caso dirige la educación. Entonces, la administración educativa tiene que pensar varias cosas a la vez. ¿Qué cosas? Tiene que pensar qué tipo de actividades y qué decisiones toman a diario, ¿sí? los responsables de las áreas de planeamiento. Todos los sistemas educativos y el sistema educativo nacional también tiene un área de planeamiento educativo. Tiene estructuras, tiene organigramas, tiene prioridades y modos de ejecución presupuestaria propios, ¿no? Tiene patrones y recorridos concretos que sigue el financiamiento educativo. Tiene modalidades de organización del tiempo y del espacio escolar que se diseñan en las oficinas técnicas. Ustedes piensen que en alguna oficina técnica se determina o se determinó en su momento, porque el formato permanece igual desde hace más de 100 años, que las horas de clase tienen que tener 40 u 80 minutos, que los recreos tienen que ser de 5 o 10 minutos durante la jornada escolar, hay una organización de la plantilla curricular, hay una organización de los circuitos administrativos que tiene que llevar adelante el director de la escuela con el secretario de la escuela. Hay, digamos, una parte de la tarea del docente que es claramente pedagógica, didáctica y curricular, pero una parte también que remite o alimenta el trabajo de la Secretaría Administrativa, porque hay datos que el maestro le tiene que pasar a ese secretario. Hablemos, por ejemplo, de la asistencia de los niños al aula, del libro de aula, digamos, el libro de aula da cuenta de los temas, el registro de aula da cuenta de la asistencia y la inasistencia. Y hay una serie de informaciones claves muy importantes que maneja el maestro, pero que nunca son estudiadas o profundizadas lo suficiente en la escuela como para que generen un contexto de análisis que permita mejorar el proyecto educativo institucional de la escuela. Generalmente son datos que pasamos, transmitimos a la Secretaría y van al núcleo del sistema, en este caso van a Río Gallegos y duermen ahí, lo que llamamos el sueño de los justos, la parte administrativa. Sin embargo, una mirada más activa de la administración educativa nos debería llevar a pensar que lo administrativo, en tanto es político también, puede ser un insumo muy importante para la mejora de la educación en cada una de las instituciones escolares. Entre otras cosas también, lo administrativo tiene que pensar cómo se configura un equipo técnico, ¿sí? De qué proveniencia disciplinar institucional tiene el equipo, es decir, cómo conformo. Lo conformo con un profesor en ciencia de la educación, con un psicopedagogo, con un asistente social, necesito otro tipo de profesional, por ahí en la escuela secundaria ahora estaría haciendo falta un psicólogo educacional, estaría haciendo falta un antropólogo, en fin. Yo tengo, digamos, entre las decisiones administrativas que hay que tomar el equipo técnico, ¿cómo lo conformo? ¿Sí? ¿Con qué estilo y prácticas concretas de intervención va a funcionar? ¿Sí? ¿Qué protocolo de actuación, diríamos hoy, tiene que tener un equipo técnico en las escuelas? ¿Y cómo ese protocolo de actuación remite a una política mayor que es la que define, podríamos decir en Santa Cruz, la dirección provincial del nivel secundario? ¿Cómo circula la información en general y la información estadística en particular? Eso se define, es una cuestión administrativa que tiene un peso muy importante en, digamos, la organización del sistema educativo provincial. Yo los ejemplos los pienso en función del sistema educativo santacruceño, pero piensen que esto se puede replicar a nivel nacional, por lo menos en la estructura macro, porque el Ministerio de Educación de la Argentina, recordemos, es un ministerio que no tiene escuelas, ¿sí? Pero pensemos mejor la realidad santacruceña. Tipo de decisiones que adoptan las asesorías legales. Todo sistema educativo tiene una asesoría letrada, tanto a nivel local, es decir, la Dirección Regional de Educación tiene un asesor letrado, como a nivel central. El Consejo Provincial de Educación tiene que tener un abogado, el que se encarga de encuadrar, digamos, todos los conflictos en el marco de la ley o en el marco de la Constitución.
Entonces, ¿cómo se piensan estos temas desde el punto de vista de las autoras? En general, toda esta enunciación que venimos haciendo se ve como un reflejo de lineamientos definidos en los niveles políticos, se ven como prescripciones técnicas, se ven como resultado de la inercia burocrática propia del sistema educativo, se ven como resultado de una arbitrariedad azarosa, pero son cuestiones hoy abiertas a incorporar los sujetos que están atravesados por sus historias y por diferentes concepciones que construyen lo educativo. En general esta enunciación de aspectos que incluyen lo administrativo es algo que está dado, que no se cuestiona, que no se revisa ni profundiza generalmente, pero que requiere desde el punto de vista de las autoras, y yo comparto esto, revisar, recrear de alguna manera. Eso se hace incorporando a los sujetos fundamentalmente. Por eso ellas se preguntan también, digamos, y dejo planteada esta pregunta para que lo discutamos en clase, ¿cómo construyen lo educativo los equipos técnicos? Los equipos técnicos a veces pueden plantear cosas totalmente desajustadas de las demandas reales de la escuela o de las necesidades reales de la escuela, porque pueden, digamos, colocarse en un nivel de análisis de la realidad educativa que está lejos de responder a los conflictos de la vida cotidiana en las escuelas. Entonces, incorporar a los sujetos, que es el planteo que hacen las autoras, implica, ¿sí?, pensar esta pregunta en un nuevo contexto, ¿sí? Reitero, ¿cómo construyen lo educativo los equipos técnicos? Es interesante. Es interesante para nosotros, cuando ustedes sean futuros asesores pedagógicos, pensarlo de esta manera. Entonces, las autoras van a plantear que la administración hace política, ¿sí? Que la recrea la política, y la recrea cuando dispone de los medios, ¿sí?, que tiene para concretar esa política. La rehace de alguna manera en términos nuevos a la política. Las autoras hablan de hace política o construye educación. La administración también construye educación, reitero. Construye educación, se incorpora a los sujetos. Si mira contextualizadamente a los sujetos que son destinatarios de lo que hace, digamos, de las acciones que despliega la administración. Para las autoras, lo educativo se construye, se reproduce y se altera en varios espacios simultáneamente. Piensen esto que yo decía de conectar igualdad. No es que primero pienso La Rioja y después Tierra del Fuego, no. Hay que pensar modos de llegar con esa política o de administrar esa decisión política simultáneamente. Lo que implica construir, reproducir, alterar, ¿sí?, en varios espacios a la vez. Lo pedagógico puede ser entendido más ampliamente, ¿sí?, en términos de una relación social. Ellas plantean también que miremos lo pedagógico de otra manera, ¿sí?, que ampliemos la mirada pedagógica. Digamos, lo pedagógico puede ser algo relativamente estructurado, pero también de algún modo indeterminado por esta idea de que lo pedagógico también se va definiendo en las prácticas. Algo que ya planteamos al comienzo de la exposición. Y bueno, podríamos plantear lo siguiente en términos de cómo las autoras van cerrando la presentación de este artículo. Ellas dan un ejemplo que se refiere a cómo se implementa la decisión de generar escuelas de tiempo completo. Yo les voy a pedir particularmente, la consigna final del trabajo práctico remite a esta idea, pero podríamos incluso hacernos todo ese arsenal de preguntas que ellas formulan en función de otro tipo de políticas. Podría ser esta de conectar igualdad, podría ser la política de fines, de finalización del colegio secundario, podría ser la política de sanción de la ley de educación sexual
en las escuelas. Podría ser la política, ¿qué otra podríamos plantear en relación a la escuela secundaria? Las nuevas modalidades definidas para los bachilleratos. Podríamos hablar incluso de la política de los CABI, ¿sí? De los colegios abiertos, que tienen la gran mayoría de los colegios secundarios de Santa Cruz, en fin. Nosotros, las autoras proponen trabajar con las escuelas de tiempo completo. Está previsto en la Ley Nacional de Educación, artículo 28 de la ley, que las escuelas tienen que ir progresivamente hacia una escuela, hacia la extensión de su jornada escolar, particularmente las escuelas primarias. ¿Se cumplió su objetivo de la ley? No se cumplió. ¿Hay un camino avanzado en esa dirección? Sí. Pero hay una serie de interrogantes muy interesantes que las autoras proponen realizar en torno a esta política. Entonces, piensen bien ese ejemplo y resuélvanlo porque está en la consigna 5 del artículo. La administración ahí entonces puede ser, ellas lo advierten, puede ser entendida como un medio, ¿sí? Entonces la pregunta que solo hay que hacerse es qué medios se movilizan para ese fin, son pertinentes, suficientes, coherentes, efectivos, ¿sí? Y ahí terminaría la cuestión. Pero por otro lado, la administración, ellas pretenden que sea productora de educación. Entonces las preguntas ahí son de otro tipo. Yo les pido que miren bien cada una de las preguntas porque nos lleva a la cuestión más, a hilar tan fino que nos lleva a la cuestión de qué concepciones de educación subyacen en la definición de una política educativa y cómo esa concepción de educación arrastra de alguna manera a la administración, ¿sí? A la administración como parte de esa política. Bueno, básicamente cierro con esta idea. Aquí desarrollamos las ideas centrales de este texto y lo que pretendemos ahora, junto con esta revisión, es que ustedes estén en condiciones ya de discutir el texto conmigo en la clase del 3 de mayo por un lado, de traer todas las preguntas que quieran a clase y a partir de ahora desarrollar la segunda parte del trabajo práctico número 1 que está puesto en el dossier desde que empezamos la materia. Los dejo aquí entonces con esta consigna y nos vemos en el próximo encuentro del miércoles 3 de mayo. Muchas gracias.